¿Alguna vez han estado en una habitación donde el aire es tan espeso con juicio que casi pueden saborear su amargura? Un lugar donde cada palabra, cada gesto, está diseñado para recordarles que según las reglas no escritas de alguien más, ustedes simplemente no pertenecen. Yo viví esa experiencia en su máxima expresión, sentada en una mesa de manteles blancos en uno de los restaurantes más caros de la Ciudad de México. Mi cuñada, Laura, la arquitecta de mi humillación, me miró con una sonrisa que era una mezcla de lástima y desdén, y pronunció las palabras que creyó que me definirían. Yo no puedo pagar este lugar. Con esa frase, intentó pintarme como una impostora, una simple turista en su mundo de lujo ilimitado. Pero hay algo hermoso en las suposiciones, y es lo espectacularmente equivocadas que pueden estar. Ella no sabía que, mientras se preparaba para pagar la cuenta y sellar mi estatus de inferioridad, el sistema de pago estaba a punto de revelar un nombre que haría que su mundo perfectamente curado se hiciera añicos. Quédense conmigo para ver la cara que puso mi cuñada cuando descubrió que la mujer que no podía pagar el lugar era, en realidad, la que firmaba los cheques de una de las empresas más importantes del país. Y si disfrutan de las historias donde la cuenta llega con una buena dosis de karma, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque el plato fuerte de hoy es la justicia. El sol de la tarde caía en ángulos agudos sobre los edificios de espejos de Polanco, pintando la avenida Presidente Masaryk con un brillo dorado y ostentoso. Dentro del coche, sin embargo, la atmósfera era gris y cargada. Mi esposo, Miguel, conducía con una concentración forzada, sus manos apretando el volante de cuero, una vena latiendo sutilmente en su sien. Íbamos a almorzar a Carmesí, un restaurante del que se hablaba en susurros de admiración en los círculos correctos, un lugar donde el arte culinario y los precios astronómicos competían por la atención. La ocasión era el cumpleaños de mi cuñada, Laura, y como todo en la vida de Laura, tenía que ser una demostración de estatus impecablemente orquestada. «Hannah, por favor, solo intenta ignorarla hoy», dijo Miguel. Su voz era un rastro de súplica en el silencio del coche. «Es su cumpleaños. ¿Sabes cómo se pone? Solo quiere ser el centro de atención». Asentí, trazando con el dedo una figura invisible en el cristal de la ventana. «Lo sé, Miguel, pero su forma de ser el centro de atención siempre implica empujar a alguien más a la sombra. Y últimamente, esa sombra siempre tiene mi forma». Él suspiró. Ese sonido de frustración y culpa que yo conocía tan bien. Amaba a Miguel, pero su incapacidad para enfrentar a su hermana mayor era una grieta en los cimientos de nuestra relación. Una grieta que Laura disfrutaba ensanchar con cada oportunidad. Laura, mi cuñada, era una criatura de un ecosistema muy particular. Ella y Miguel habían crecido en el seno de los de la Garza, una familia cuya fortuna, hecha en la industria del acero generaciones atrás, les confería un aire de nobleza industrial en la ultracompetitiva sociedad de San Pedro Garza García, en Monterrey. Su mundo era uno de apellidos que actuaban como llaves maestras, de veranos en Aspen y de una certeza inquebrantable en su propia superioridad. Laura se había casado con un hombre de un calibre similar, un banquero de inversión, y juntos habían conquistado la escena social de la Ciudad de México. Para Laura, el mundo era una jerarquía, y yo, Ana Jiménez, estaba firmemente en la base. Crecí en la colonia Roma, en un hogar donde la biblioteca era más grande que la sala de estar. Mis padres eran ingenieros que me inculcaron una ética de trabajo implacable, y la creencia de que el mérito se construía, no se heredaba. Me abrí camino en el mundo de la tecnología, un sector que a Laura le parecía tan poco elegante como la fontanería. Fundé, desde mi pequeño departamento, una empresa de consultoría en ciberseguridad llamada Solara Digital. Empecé sola, con un par de clientes pequeños. Hoy, 8 años después, Solara Digital era una de las firmas líderes en América Latina, con más de 50 empleados y contratos con algunas de las corporaciones más grandes del mundo. Pero lo había hecho en silencio. Mi nombre no aparecía en las revistas de negocios. Odiaba la autopromoción. Creía que el trabajo debía hablar por sí mismo. Para el mundo exterior, y ciertamente para la familia de Miguel, yo era una consultora independiente, con un pequeño negocio exitoso. La escala de mi éxito era un secreto que guardaba celosamente, en parte por seguridad, pero sobre todo porque no quería que el dinero me definiera, especialmente no en su mundo, donde parecía ser la única medida de valor. Conocí a Miguel en un evento de caridad. Él era diferente. Tenía la amabilidad y la humildad que a su hermana le faltaban. Se enamoró de mi mente, de mi independencia, de todo lo que me hacía diferente a las mujeres de su círculo. Pero la influencia de Laura era como una marea constante, erosionando lentamente su determinación.
Los ataques de Laura eran un goteo constante de veneno azucarado. ¡Ay, Anita! ¡Qué lindo que sigas usando ese bolso! Es tan vintage, decía, refiriéndose al bolso de cuero de buena calidad pero sin marca que yo prefería a sus carísimos trofeos de diseñador. Oh, Miguel me dice que tu empresita va muy bien. ¡Qué adorable! Debe ser tan gratificante tener tu propio dinerito para tus cosas. Cada palabra era un recordatorio de que, a sus ojos, yo jugaba en una liga infantil. Y el almuerzo de hoy, sabía, sería la final del campeonato. Carmesí era tan intimidantemente elegante como sugería su reputación. Un maître con un traje perfectamente cortado nos recibió en un vestíbulo de mármol negro y nos guió a través de un salón donde el murmullo de las conversaciones era tan discreto como las joyas de las mujeres que las mantenían. Laura y su esposo, Rodrigo, ya estaban en la mejor mesa, un reservado junto a un enorme ventanal con vistas a un jardín vertical. Laura se levantó para recibirnos. Llevaba un vestido de seda color champán, que probablemente costaba más que mi alquiler de 3 meses, y su sonrisa era de una suficiencia deslumbrante. «Hermanito, por fin, y Anita, qué bueno que pudiste venir», dijo, dándome 2 besos al aire que ni siquiera rozaron mis mejillas. La comida fue un desfile de platillos exquisitos y microagresiones perfectamente sincronizadas. Laura hablaba en voz alta sobre sus recientes vacaciones en un yate en Croacia, sobre la nueva ala que estaban añadiendo a su casa en Bosques de las Lomas, sobre la dificultad de encontrar un buen criador de labradoodles. Cada tema estaba diseñado para resaltar una opulencia que ella asumía que yo no podía comprender. Rodrigo, su esposo, jugaba su papel, asintiendo y añadiendo detalles sobre los costos de importación de los mármoles italianos para su nuevo baño. Miguel se encogía visiblemente con cada comentario, intentando desviar la conversación hacia temas más neutrales, pero Laura era implacable. El golpe maestro llegó con el postre. Mientras disfrutábamos de una esfera de chocolate que se derretía al verterle una salsa caliente de caramelo, Laura se recostó en su silla, suspiró teatralmente y me miró con una expresión de compasión calculada. «Sabes, Ana», comenzó, su voz goteando una falsa generosidad. «Me da tanto gusto que hayas podido venir hoy y disfrutar de un lugar como este. Sé que no es fácil. El ritmo de vida en esta ciudad es brutal si no tienes... bueno, un poco de ayuda». Sentí la sangre helarse en mis venas. Miguel dejó su cuchara sobre el plato con un ruido seco. «Laura, por favor». No, hermanito, no lo digo con mala intención», lo interrumpió ella, sin apartar los ojos de mí. «Al contrario, lo que quiero decir es que no tienes que preocuparte por nada. Obviamente este almuerzo es mi regalo. Faltaba más. No esperaría que pagaras tu parte. Sé que un lugar como este está... bueno, simplemente fuera de tu alcance. No quisiera que tuvieras que empeñar algo para pagar un trozo de pescado». La humillación fue tan directa, tan brutalmente pública, que el aire pareció salir de mis pulmones. Rodrigo sonrió con suficiencia, mirando su reloj. Miguel me miró, su rostro una máscara de horror y vergüenza. En ese momento, en esa mesa perfectamente puesta, rodeada de un lujo que de repente se sentía sucio y vulgar, tomé una decisión. La paciencia se había agotado. El silencio ya no era una opción. Era hora de que la consultora independiente presentara su informe anual. La sonrisa de Laura permaneció suspendida en el aire, satisfecha, creyendo que había asestado el golpe de gracia. Esperaba que yo me encogiera, que murmurara un agradecimiento avergonzado, que aceptara mi papel de pariente pobre en su obra de teatro. Pero la mujer que ella creía que yo era, esa versión pequeña y dócil que había tolerado sus insultos durante tanto tiempo, se había evaporado con sus últimas palabras. En su lugar, había una calma fría y una claridad afilada. Dejé mi servilleta de lino sobre la mesa, un gesto pequeño y deliberado que pareció captar la atención de todos. Miré a Laura directamente a los ojos, y por primera vez, no dejé que mi mirada flaqueara. Le dediqué una sonrisa genuina, pero que no contenía ni una pizca de calidez. «Laura, es un gesto increíblemente generoso de tu parte», dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía. «Pero no es necesario, de verdad. Aprecio la intención, pero me gustaría encargarme yo de la cuenta». La confusión cruzó el rostro de Laura. No esperaba resistencia. Esperaba sumisión. Soltó una risita condescendiente. «Ay, Ana, no seas orgullosa. Es mi cumpleaños. Es mi regalo para todos. Además, seamos realistas. Este lugar es una locura. La cuenta va a ser... considerable». «Lo sé», respondí con la misma calma. «Y aún así, insisto, considera que es mi regalo de cumpleaños para ti».
La palabra regalo, dicha por mí, en ese contexto, pareció descolocarla. La idea de que yo pudiera regalarle algo de ese valor era tan ajena a su visión del mundo que la dejó momentáneamente sin palabras. Miguel me miraba con los ojos desorbitados, una mezcla de pánico y una incipiente admiración. Sabía que estaba desafiando a su hermana, y aunque le aterrorizaba, también podía ver que una parte de él lo estaba disfrutando. Rodrigo, el esposo de Laura, dejó de mirar su reloj y nos observó con un interés renovado, como si estuviera viendo un partido de tenis inesperadamente emocionante. «No seas ridícula, Ana», dijo Laura finalmente, recuperando la compostura. «No voy a permitir que te pongas en una situación financiera incómoda solo por un capricho. Ya está decidido. Yo pago». Hizo un gesto amplio y teatral al mesero, que se había mantenido a una distancia prudente, sintiendo la tensión en la mesa. «La cuenta, por favor, cuando guste». El mesero asintió y se retiró. Laura se recostó en su silla con aire de victoria. Había reafirmado su dominio, pero yo no había terminado. Cuando el mesero regresó con una discreta carpeta de cuero negro, Laura extendió la mano para tomarla. Pero yo fui más rápida. Puse mi mano sobre la suya en la carpeta, un gesto que la sorprendió por su audacia. «Laura, por favor, no hagas esto más incómodo de lo que ya es. Permíteme, es importante para mí». Nuestros ojos se encontraron en un duelo silencioso. Ella, acostumbrada a que todo el mundo cediera ante ella, no sabía cómo reaccionar ante mi inesperada firmeza. Finalmente, con un resoplido de exasperación, retiró la mano. «Como quieras, allá tú. Pero que conste que te lo advertí. No vengas a pedirle prestado a Miguel el mes que viene». Tomé la carpeta, la abrí y miré las cifras sin pestañear. Era, en efecto, considerable. Saqué de mi bolso mi cartera. Un diseño simple de cuero, sin logos visibles. Laura observaba cada uno de mis movimientos, con una sonrisa burlona, probablemente esperando que sacara una tarjeta de débito que sería inevitablemente rechazada. En lugar de eso, saqué una tarjeta negra, lisa y sin adornos. No era una de esas tarjetas de crédito ostentosas que presumen de su exclusividad. Era discreta, casi anónima. Se la entregué al mesero junto con la carpeta. «Aquí tiene». El mesero tomó la tarjeta, me dedicó una pequeña reverencia y se dirigió a la terminal de pago cercana. El silencio en la mesa era absoluto. Laura se preparaba para el clímax de su drama, el momento en que el mesero regresara con el rostro compungido para informar que la tarjeta había sido declinada. Podía ver la anticipación en sus ojos. Se inclinó hacia Rodrigo y le susurró algo, y ambos soltaron una risita contenida. Miguel, a mi lado, parecía haber dejado de respirar. Yo, por mi parte, me concentré en doblar mi servilleta en un cuadrado perfecto. La espera fue de apenas 1 minuto, pero pareció 1 hora. Finalmente, el mesero regresó. No tenía una expresión de disculpa. Al contrario, su rostro mostraba una nueva y sorprendente deferencia. Se acercó a mí, ignorando a Laura por completo. Sostenía la pequeña impresora de recibos en una mano y el recibo en la otra. «Disculpe la demora, señora», dijo en voz baja y respetuosa. «Tuvimos que hacer una verificación manual. Es el protocolo para las cuentas corporativas de este nivel». La frase «cuentas corporativas» pareció colgar en el aire. Laura dejó de reír. Su sonrisa se congeló. «¿Cuenta corporativa?», repitió, su voz un poco más aguda de lo normal. El mesero, sintiendo el cambio en la atmósfera, pareció nervioso. «Sí, señora. El sistema imprime el nombre de la cuenta en el recibo de verificación, para los registros del restaurante». «¿Y qué nombre imprimió?», preguntó Rodrigo, inclinándose hacia adelante, su curiosidad superando su lealtad a su esposa. El mesero me miró, como pidiendo permiso. Le di un leve asentimiento. Aclaró su garganta y leyó en voz alta y clara del pequeño papel que sostenía en su mano. «Cuenta corporativa número 734. A nombre de Solara Digital, S.A., de C.B. Cargo a la tarjeta de la directora general, señora Ana Jiménez de la Garza». Y entonces, el mundo de Laura se detuvo. El nombre Solara Digital resonó en la mesa con el impacto de una explosión silenciosa. Para mí era mi vida, mi creación. Para el mundo de los negocios, era un nombre que había comenzado a aparecer con creciente frecuencia en las publicaciones financieras, una estrella en ascenso en el firmamento de la ciberseguridad. Y para Laura, en ese instante, era una anomalía que su cerebro se negaba a computar. Su rostro pasó por una asombrosa gama de colores, desde el rubor de la ira hasta la palidez del shock. Sus ojos, antes llenos de burla, ahora estaban fijos en mí, desorbitados,
buscando una explicación que desmintiera la increíble verdad que acababa de escuchar. ¿Solara digital? Tartamudeó, la arrogancia evaporándose de su voz para dejar solo una cáscara de incredulidad. Pero, esa es una empresa importante. Rodrigo, tú has oído hablar de ellos, ¿verdad? Rodrigo, su esposo, que trabajaba en el sector financiero, asintió lentamente, su propia expresión de suficiencia reemplazada por una de puro asombro. Sí, claro que he oído hablar de ellos. Manejan la seguridad de la mitad de los bancos con los que trabajamos. Son los mejores. Se rumorea que están preparándose para una oferta pública inicial que los valoraría en cientos de millones de dólares. Pero su fundadora es anónima. Nadie sabe quién es. Sus ojos se posaron en mí, y la conexión finalmente se hizo en su mente. Oh, Dios mío. Miguel, a mi lado, que conocía el nombre de mi empresa pero nunca había comprendido su verdadera escala, me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. La empresita de la que su hermana se había burlado durante años no era un pasatiempo. Era un imperio en ciernes. Finalmente encontré mi voz. Tomé el recibo y la pluma que el mesero me ofrecía. Sí, Laura. Solara Digital, dije con calma, mientras añadía una generosa propina y firmaba mi nombre con un trazo firme. La fundé en mi cuarto de invitados hace 8 años. Y sí, Rodrigo, los rumores son ciertos. Le devolví el recibo al mesero, que me miró con una reverencia que rayaba en la adoración. Gracias. Todo estuvo delicioso. Se retiró, dejándonos solos en las ruinas del pequeño drama de Laura. Ella seguía mirándome, su mente luchando por reconciliar a la pariente pobre, que había estado humillando durante años con la CEO multimillonaria que estaba sentada frente a ella. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca dijiste nada? Susurró, las palabras apenas audibles. La pregunta era tan reveladora. Para ella, la riqueza y el éxito eran armas para ser exhibidas, no realidades para ser vividas en silencio. La miré, y por primera vez no sentí la necesidad de defenderme ni de justificarme. El poder de la verdad era absoluto, porque mi trabajo no es un accesorio, Laura. Es mi pasión. No necesito usarlo para impresionar a nadie. Y francamente, añadí, mi voz adquiriendo un filo de acero, no creí que fueras capaz de entenderlo. Para ti, el valor de una persona se mide por la marca de su bolso, no por el contenido de su mente. La verdad de mis palabras la golpeó con la fuerza de una bofetada. Las lágrimas de rabia y humillación brotaron en sus ojos. Se puso de pie abruptamente, tirando su silla hacia atrás con un ruido estridente. «No te creo. Estás mintiendo. Esto es un truco», gritó, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Rodrigo se levantó y la tomó del brazo. «Laura, cálmate. Estás haciendo una escena». «¡Suéltame!», siseó ella, arrancando su brazo de su agarre. Me lanzó una última mirada llena de un veneno que ahora era impotente, y salió casi corriendo del restaurante, dejando tras de sí un silencio devastador. Fue entonces cuando Miguel, que había permanecido mudo durante toda la revelación, finalmente se movió. Se puso de pie, caminó alrededor de la mesa y se arrodilló a mi lado. Tomó mis manos entre las suyas, y vi en sus ojos una mezcla de orgullo, vergüenza y un amor tan profundo que me robó el aliento. «Ana Jiménez, directora general», dijo en un susurro lleno de asombro. «Me he casado con una reina secreta, y he sido un completo idiota. Perdóname, por favor, perdóname». Y en medio del lujo de Carmesí, rodeados de las miradas curiosas de la élite de la ciudad, sentí que nuestra verdadera historia de amor, una basada en la verdad y el respeto mutuo, acababa de comenzar. La salida de Laura del restaurante dejó un vacío que fue rápidamente llenado por una mezcla de alivio y una profunda incomodidad. Rodrigo, su esposo, se quedó de pie junto a la mesa, luciendo mortificado. Se pasó una mano por el cabello, evitando mi mirada. «Ana, yo no sé qué decir. Ella puede ser muy...». «Lo sé, Rodrigo. Sé exactamente cómo puede ser», lo interrumpí, mi voz tranquila pero sin dejar lugar a dudas. «Y ya no estoy dispuesta a tolerarlo». Él asintió, derrotado. «Lo entiendo. Con permiso». Murmuró una disculpa y salió tras su esposa, dejando a Miguel y a mí solos en la mesa, 2 islas en un mar de manteles blancos. Miguel seguía arrodillado a mi lado, sosteniendo mis manos. Le puse una mano en la mejilla, haciéndolo levantar la vista. «Levántate, Miguel. La gente nos está mirando». Él negó con la cabeza, sus ojos brillando con una emoción no disimulada. «Deja que miren. Necesito que sepas lo que siento ahora mismo. Siento como si hubiera estado caminando en la niebla durante años. Y de repente,
El sol ha salido y puedo ver todo con claridad. He sido un cobarde. He permitido que el miedo a mi hermana y la dinámica tóxica de mi familia te lastimen una y otra vez. Y no hay excusa para ello. Ver tu fuerza hoy, tu dignidad, y darme cuenta de la magnitud de quién eres, de todo lo que has logrado por ti misma mientras yo me quejaba de la presión de mi propio trabajo. Me siento tan pequeño y a la vez tan increíblemente orgulloso de ser tu esposo. Sus palabras eran la catarsis que ambos necesitábamos. Eran la disculpa que yo anhelaba y la declaración de intenciones que él necesitaba hacer. Te amo, Miguel, le dije en voz baja. Pero el amor no es suficiente si no viene con respeto y defensa. Necesito un socio, no un espectador. Y eso es lo que seré a partir de hoy, prometió, su voz firme por primera vez. Un socio, un equipo. Se acabó el ser neutral, mi lealtad está contigo. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que esa promesa se asentara en el aire entre nosotros. Finalmente, nos levantamos, y por primera vez, salimos de un evento familiar sintiéndonos como un frente unido, no como un hombre y su apéndice avergonzado. Las semanas que siguieron fueron una reconfiguración sísmica de nuestra vida. La noticia de lo ocurrido en Carmesí se extendió como un reguero de pólvora por el hermético círculo social de los de la Garza. La historia, sin duda adornada y exagerada, se convirtió en la comidilla de cenas y clubes de campo. La humillación pública de Laura fue total. Se encerró en su casa, negándose a contestar llamadas, consumida por la vergüenza de haber sido expuesta no solo como una matona, sino como una ignorante. Los padres de Miguel y Laura, que estaban de viaje en Europa, regresaron para encontrarse con las secuelas del desastre. Don Fernando, su padre, un hombre pragmático que respetaba el poder y el dinero por encima de todo, me llamó para una reunión. Nos encontramos en su imponente oficina en Monterrey, un santuario de caoba y acero. Esperaba un regaño, una defensa de su hija. En cambio, me encontré con un hombre de negocios impresionado. He estado investigando tu empresa, Ana, dijo, sin preámbulos. Solara Digital. Lo que has construido, partiendo de la nada, en un sector tan competitivo, es notable. Mi hija fue una tonta arrogante, pero ha sido criada en una burbuja, una que nosotros creamos. Te subestimó. Todos lo hicimos. Y por eso, te ofrezco una disculpa. Fue la disculpa más corporativa y menos emocional que había recibido en mi vida, pero en su lenguaje era una bandera blanca, un reconocimiento de mi poder. La relación con la familia de Miguel nunca volvería a ser cálida, pero se estableció una nueva dinámica, una basada en un respeto a regañadientes. Ya no era la advenediza, era un activo, una jugadora de su misma liga, o quizás de una superior. Miguel cumplió su promesa. Comenzó a poner límites firmes con su familia. Defendió nuestra relación y mi lugar en ella con una ferocidad que nunca le había visto. Se interesó genuinamente en mi trabajo, pidiéndome que le explicara los detalles de mis proyectos, celebrando mis victorias y apoyándome en mis desafíos. Nuestra relación se profundizó, transformándose de un amor romántico a una verdadera sociedad de iguales. Y yo, por mi parte, decidí que ya no había razón para esconderme. Comencé a aceptar invitaciones para hablar en conferencias de tecnología. Di entrevistas a publicaciones de negocios. Permití que mi historia, la verdadera, saliera a la luz. No por ego, sino porque me di cuenta de que mi viaje podría inspirar a otras mujeres jóvenes que, como yo, se sentían como impostoras en mundos dominados por hombres y apellidos. Unos meses después, Solara Digital abrió una nueva y espectacular sede en un edificio de vanguardia en la Ciudad de México. En la fiesta de inauguración, rodeada de mi increíble equipo, de mis padres que lloraban de orgullo, y de mi esposo que me miraba como si yo fuera el sol, me di cuenta de la profunda ironía de todo. Laura, con su crueldad, había intentado definirme por lo que ella creía que me faltaba. Pero al hacerlo, sin quererlo, me había dado el mayor regalo de todos, la oportunidad de mostrarle a ella, y a mí misma, todo lo que realmente era. La cuenta en Carmesí no solo había pagado un almuerzo caro, había saldado una deuda con mi propia autoestima y había comprado mi libertad. Y ese, me di cuenta, fue el mejor negocio de mi vida.